desde el barco Santa María hasta el hombre del paraguas. Bienvenido, Doctops. Estos son 10 misterios que finalmente fueron resueltos. Número 10. La caída del Hindenburg. Fue uno de los más infames y catastróficos accidentes aéreos de la historia. En mayo de 1937 había una gran expectativa con respecto a este dirigible impulsado con hidrógeno. Sus fabricantes aseguraban que era capaz de cruzar el Atlántico en la mitad del tiempo que un bote. Desafortunadamente, la nave explotó en el aire con 100 pasajeros a bordo y se incendió antes de caer completamente a la Tierra. A raíz de esto, se postularon varias hipótesis que abarcaban desde descargas eléctricas hasta un posible atentado con explosivos. Pero en el año 2013, un equipo de expertos concluyó que una válvula defectuosa ocasionó una fuga de hidrógeno hacia la cámara de ventilación, donde una chispa producto de la carga estática desencadenó la explosión. Número 9. El Valle de la Muerte. Es un valle desértico ubicado en el sureste de California, en el desierto de Mojave. Es uno de los puntos más calurosos del mundo y un lugar donde se pensaba que ocurría un extraño fenómeno. Cada 2 o 3 años, piedras gigantes de más de 300 kilogramos se desplazan por sí solas por el suelo, dejando la huella de su trayectoria tras de sí. Estos eventos han sido observados desde 1940, pero en el año 2011 se encontró el motivo. Durante el invierno, el agua se estanca sobre un lago seco conocido como Playa Racetrack y luego se congela. Cuando comienza a descongelarse, el hielo se rompe formando témpanos que, junto con la fuerza del viento y el suelo deslizante, inician el movimiento de las rocas a bajas velocidades. Número 8. La familia Hans. Se trata de un misterio que tardó más de 2 décadas en resolverse. 2 cadáveres no identificados fueron encontrados en Nueva Bretaña, Connecticut, en 1998. La policía esperaba que los cuerpos fueran reconocidos o reclamados por algún familiar. Sin embargo, nunca hubo reportes sobre 2 personas desaparecidas con similares características, razón por la cual la investigación quedó estancada. No fue hasta el año 2014 que una llamada telefónica de un pariente lejano de las víctimas reveló sus identidades. Sus nombres eran Marcia Hans y su hija Elizabeth Hans, y la razón por la que nadie había reportado sus desapariciones era porque la persona que hubiese podido hacerlo era Robert Hans, esposo de Marcia, padre de Elizabeth y asesino de ambas. Después de una denuncia, Robert fue juzgado y condenado a prisión. Número 7. Avión desaparecido. El 30 de octubre de 1942, un avión Abro-Anson despegó para un ejercicio de rutina desde el aeropuerto Sydney en Canadá. Pero después de haberse elevado, la nave con sus 4 tripulantes desaparecieron a la distancia. El ejército y la policía realizaron una búsqueda sin poder encontrar rastros del avión, por lo que el suceso se mantuvo como un misterio durante más de 70 años. Finalmente, en el año 2013, un grupo de trabajadores de una compañía forestal accidentalmente tropezó con partes del avión y poco a poco fueron descubriendo también restos de sus 4 tripulantes. La causa más probable del accidente fue el mal tiempo más una falla del pilotaje. Número 6. El hombre del paraguas. El asesinato del presidente John F. Kennedy en 1973 sigue siendo uno de los más trágicos eventos políticos en la historia de los Estados Unidos. Las investigaciones apuntaron hacia Lee Harvey Oswald como responsable, pero la atención también se centró en otros elementos. En las numerosas fotos de aquel incidente aparece la imagen del llamado hombre del paraguas. Para algunos, su presencia es prueba de varias teorías conspirativas, entre ellas que el paraguas era para dar algún tipo de señal al tirador, o incluso que era un arma secreta. Sin embargo, a finales de los años 70, el misterio se resolvió. El hombre del paraguas resultó ser Louis Stephen Witt, un jefe de almacén que usó su paraguas como protesta política ante el apoyo de Kennedy al pacto de paz entre Alemania y el primer ministro británico Neville Chamberlain, quien solía mostrarse con un paraguas. Número 5. Vio pato. En las aguas frías de la Antártida, un sonido similar al graznido de un pato ha estado interfiriendo con los instrumentos de navegación de los submarinos, dejando a todos intrigados. Este sonido se percibió por primera vez hace 50 años y desde entonces se lo conoce como biopato. Durante mucho tiempo, su origen fue un misterio sobre el cual surgió la hipótesis de que podría tratarse del ruido ocasionado por el choque de los témpanos de hielo por debajo de los barcos. Pero recientemente, 2 ballenas minke fueron rastreadas con dispositivos acústicos que lograron grabar el misterioso sonido. Con esto se pudo demostrar que eran estos mamíferos los autores del famoso biopato. Número 4. Santa María. En el año 1942, la Santa María, el barco insignia de Cristóbal Colón, se hundió. Por esa razón, el descubridor de América tuvo que regresar a Europa a bordo del buque alterno, la Niña.
Por cientos de años, la Santa María se dio por desaparecido, pero en el año 2019 se realizaron varias inmersiones submarinas cerca de la costa norte de Haití para confirmar que un barco hundido en ese lugar era muy parecido. Hasta se encontró un cañón de similares características a las que tenían los cañones de ese barco según lo descrito por Colón. Número 3. Paso del Noroeste. En 1845, el explorador inglés Sir John Franklin zarpó hacia Canadá con una tripulación de 128 hombres y comida para 3 años. Su misión, encontrar una ruta del Ártico que conectara los océanos Atlántico y Pacífico. Hoy en día esa ruta se llama Paso del Noroeste. Pero en aquel entonces, en lugar de regresar con buenas noticias, Franklin y sus hombres desaparecieron sin dejar rastro. Investigaciones posteriores revelaron que el barco se quedó atascado en el hielo y la tripulación pereció, no por frío o por hambre, sino por enfermedades como la tuberculosis. Número 2. Titanic. En las primeras horas del 15 de abril de 1912, el transatlántico Titanic chocó contra un iceberg en su primer viaje. Durante décadas, la explicación del accidente ha sido relativamente sencilla. El capitán Edward Smith y su tripulación ignoraron las advertencias de otras embarcaciones sobre la presencia de icebergs y decidieron avanzar a toda máquina. El Titanic rozó su casco contra la parte sumergida de un iceberg, lo cual abrió un hueco que permitió la entrada de agua. Sin embargo, nuevas investigaciones revelaron que la razón del hundimiento no solo se debió al impacto, sino a un incendio fuera de control en la cámara de vapor. El incendio habría comenzado 10 días antes que el barco zarpara y fue debilitando el casco desde ese momento. Número 1. Teléfonos en la playa. En el noroeste de Francia, en la playa de Iroise, en Brittany, algo muy inusual ha estado apareciendo en la costa hace más de 40 años. Una y otra vez, los habitantes del lugar se tropiezan con teléfonos amarillos en forma de Garfield. A veces se encuentran solo con fragmentos, pero en ocasiones aparecen teléfonos enteros. En 1983, un barco de carga perdió uno de sus contenedores al caerse en el mar. El contenedor fue arrastrado hasta una cueva aislada de 30 metros de profundidad, a la cual solo puede accederse con marea baja. Una vez allí, su contenido, en su mayoría teléfonos de Garfield, fueron llevados por el agua hasta la playa.